Hola, ¿cómo están? Hoy es 10 de septiembre de 2023. Quiero contar un pequeño testimonio. Resulta que en la meditación, en el culto de ayer, vengo siguiendo a Jesús en orden cronológico y hablaba de cuando le avisa a José por tercera vez en sueño que huya, o más que huya, que se traslade de Egipto de nuevo, en este caso hacia Nazaret. Antes habían huido por la matanza de los niños varones que ordenó Herodes, y el ángel le había hablado esa segunda vez en sueños. La primera vez le había hablado para decirle que María no había adulterado, sino que efectivamente era cierto el relato de ella acerca de que iba a concebir del Espíritu Santo. Y creo que, al igual que pasó con los Reyes Magos, que también los advirtió en un sueño que no volvieran a Jerusalén a contarle a Herodes que habían encontrado al nuevo rey, porque ellos, estos sabios, no conocían las intenciones de Herodes. Entonces pensaron que lo iba a ir a adorar en serio. Pero aquí se les advirtió en sueños que no fueran. Entonces tomaron otro camino. Entonces vemos que los sueños también son una forma, a veces, mediante la cual Dios nos habla. En algún escrito de Elena, que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, que me sorprendió mucho encontrarlo hace poco, ella hablaba sobre que había sueños que eran sueños de nuestra propia imaginación, pero que había también sueños que eran inducidos por Satanás, como así también sueños que eran inducidos por Dios. Entonces vemos que a veces los sueños también pueden ser una manera en la que Dios se comunica con nosotros. En mi caso, no ha sido la manera más habitual en la que me ha hablado, pero sí tengo algunos 4 o 5 testimonios acerca de esto. A mi esposa también. Y sobre todo son advertencias. Advertencias a algo que estamos haciendo, advertencias a algo que se nos está escapando de las manos, advertencias a algún tema que no estábamos viendo que tenía la gravedad que tenía. Y ayer, cuando terminé de meditar en esto, yo me había levantado temprano porque quería hacer mi culto con Jesús y además tenía que ir a predicar a una iglesia, así que los tiempos eran más cortos. Y siempre que yo ya hago el culto, ya me quedo levantado. Una vez que me levanté, me quedo levantado. No me vuelvo a dormir. No ha sido nunca mi estilo de vida. Pero resulta que ayer, cuando terminé el culto, le dije a Jesús, voy a reflexionar sobre esto, ¿no? Que, que he estado leyendo. Y qué bárbaro cómo le hablaste a José 3 veces de esa forma, y cómo se ve que el patrón habitual, aparentemente, mediante el cual Dios se comunicaba con José, eran los sueños. Porque no era lo mismo que con María. Entonces, reflexionando en estas cosas, como estaba recostado, me dormí. Y cuando me dormí, justamente tuve un sueño. Y en ese sueño, donde estaba mi esposa, yo estaba en la computadora leyendo cosas de la Biblia. Habían muchos monitores, habían como 5 monitores en la computadora. Raro. Y yo estaba leyendo muchas cosas de la Biblia, pero en uno de esos monitores estaba puesta una música. Y era una música que no era una música como por ejemplo un rock pesado, un punk, un heavy metal o algo cuya percusión ya está estudiado qué es lo que produce en el cerebro, ¿no? Y cómo Satanás lo usa.
Tampoco era una música con una letra obscena ni inapropiada, sino que era una música que era cristiana, en el sentido de su letra. Pero el tipo de música era como la música que yo escuchaba cuando no era cristiano, pero con una letra que sí era cristiana. Y en ese sueño yo le decía a mi esposa, porque ella me miraba, y yo le decía, fíjate que es esta música, pero es cristiana. Y ella en el sueño me dice, pero vos sabés que esa es una adaptación del mundo al cristianismo. Y allí se termina el sueño. Y cuando yo me levanto, que me había dormitado 1 hora, nada más y nada menos, y ya tenía que levantarme y cambiarme rápido para poder llegar a la escuela sabática en la iglesia en la que quería predicar y poder predicar. Cuando me levanto, me queda este sueño dando vuelta en la cabeza y entonces empecé a justamente reflexionar, meditar en esto. Y me di cuenta que hace unos días, por muy poco intervalo de tiempo, de 10 minutos a media hora, yo a veces ponía estos ritmos que había escuchado antes cuando yo no conocía a Jesús, a forma de ruido de fondo mientras yo trabajaba en la computadora, en mi profesión de desarrollo de software. Pero yo recuerdo que a veces cuando ponía esta música, mientras trabajaba, como para relajarme, que no tenía, repito, ni una letra incorrecta, ni tampoco era un ritmo musical donde claramente hubiera un exceso en la percusión o en una guitarra eléctrica que sonara fuerte, o en gritos desaforados de los cantantes que solemos ver en los géneros musicales más oscuros desde mi punto de vista, sino todo lo contrario. Pero a veces cuando yo la ponía y mientras las escuchaba, sentía en mi corazón esto de, Nico, esto nos separa. Esto hace que vos te concentres más en disfrutar la música que en conversar conmigo. Porque yo durante el trabajo, usualmente, pongo música instrumental, tranquila, sin letra, para crear un ambiente de tranquilidad y que me permite a su vez pensar en lo que estoy trabajando y charlar con Jesús acerca de eso. Pero cuando ponía esta música, la charla con él cesaba. Y esta convicción en mi conciencia durante 2 días estuvo cada vez que hacía eso. Y ahora a través de este sueño, luego de meditar acerca de cómo Dios también se comunicaba a través de sueños, me quedó claro, usando a mi esposa en el sueño, la reprensión de no pongas más esa música, porque terminás focalizándote en la música y no hablando conmigo. Así que bueno, cuento por supuesto el testimonio para gloria de Dios, pero también para que quizás podamos reflexionar de forma más profunda qué hábitos tenemos en el día que pueden llegar a ser, sí ser placenteros y entre comillas algo sano, porque no nos produce una exacerbación de las emociones ni éxtasis, pero que quizás son pequeñas cosas que el enemigo puede usar para que cortemos el diálogo con Jesús, para que cortemos el ser consciente de su presencia en el momento actual. Y la segunda lección que me deja esto es que una vez más, claro que Jesús habla a través de los sueños, pero no todo sueño viene de Jesús.